Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Y poderte contemplar, necesito estar contigo, necesito adorar. Ve la gran necesidad que hay en nosotros. Quiero estar en tu presencia, dígalo, y poderte. Necesito estar contigo. Necesito estar, necesito adorar, necesito adorar. Quiero estar en tu presencia, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesito adorar. Dame de beber. Dame de manantial. Aleluya. Necesito más. Oh, aleluya. Dame de beber de tu necesito más. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Dígaselo con todo su corazón. Aleluya. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. En tu presencia. Aleluya. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber. Aleluya. Gracias, Señor. Necesito más.
más. Dame de beber. Dame de beber. Necesito más. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo el Señor a aquella mujer? Que Él era la fuente de agua viva. Amén. Él dijo, yo tengo una agua que va a saciar tu sed. No es agua, no es esta agua, porque el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero dijo Jesús, el que bebe del agua que yo le daré. Amén. En palabra nuestra, es otra cosa. Amén. ¿Está bebiendo? Dijo el Señor, será en él una fuente que salte para vida eterna. Y estaba hablando de espíritu que habían de recibir aquellos que creyeran. ¿No ves que la promesa es para nosotros? Por eso pedimos, Señor, dame de beber, dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Aleluya, necesito más. Dame de beber. Dame de beber. Necesito más. Amén. Gloria a Dios. Dígale que tiene a su lado. Abrace que tiene a su lado. Bebamos de esa fuente de agua. Saciemos nuestra alma. Aleluya. Está abierta para ti, amado hermano y hermana. Beba gratuitamente. Beba, beba, beba de esa fuente. Aleluya. Gracias, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Amén. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre,
Haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, mi Señor Jesucristo me les bendiga a todos, a toda la audiencia que pues pueda llegar este audio. Me presento, pues les digo que Dios me les bendiga. Mi nombre es Johnny Carrillo, vengo de Bovares, del pueblo de Bovares. Y bueno, hace unos meses atrás Dios me permitió venir a esta iglesia acá en la 34, mis amados hermanos, el hermano Osvaldo, por motivo de que tuvimos un niño enfermo en el hospital. Y bueno, ellos fueron también de ayuda para mi vida en cuanto a lo que nos mantuvieron en oración pues con nuestro niño. Y de allí surgió pues que Dios nos permitió, después de unos cuantos años atrás, desde niño veníamos acá al tabernáculo de la 34. Estaba pues nuestro hermano Galdona todavía en vida terrena. Sin embargo, bueno, Dios nos permite después de unos años, por medio de esta prueba que pasamos con nuestro bebé, tener un pequeño acercamiento con nuestros hermanos acá, y ha sido una bendición, pues porque en esa oportunidad conocimos al hermano Osvaldo y le dimos un testimonio de algo que a nosotros nos había sucedido, a mi pareja, a mi esposa, mi hermana Loedis Pérez, y a este servidor, en referente a la llegada de nuestra familia, de unos hijos, de un hijo, porque la verdad es que pues nosotros duramos aproximadamente 13 años para poder tener un bebé. Es una cosa bastante, se dice muy fácil con las palabras, sin embargo, pues tiene un gran trecho de muchas circunstancias difíciles, de muchas pruebas. Allí estuvimos nosotros batallando. Y bueno, mi hermano Osvaldo, cuando le conté esto, tuvo la buena disposición de invitarme, que él quería que grabáramos este testimonio, con la única finalidad, hermano, es de glorificar el nombre de Jesucristo y darle cumplimiento a una escritura que dice: hace notorias sus obras en los pueblos. Y bueno, de esa manera que pueda alcanzar a alguien que tenga algo similar y que su fe pues pueda aumentar y pueda ser beneficiario de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así comienzo. Nosotros nos casamos en el año 2007, por allá en marzo, el 3 de marzo del año 2007. Me casé con esa dama llamada Loedis Pérez, como toda pareja, con buenos deseos, buenos pronósticos en cuanto a formar una familia, siendo ya cristianos, éramos cristianos, vivíamos para Dios, le servíamos al Señor allá en la iglesia de Bovares, en el tabernáculo Ebenezer de Bovares. Y cuando decidimos, pues nos dimos cuenta, mejor dicho, que al transcurrir un año ella no quedaba embarazada, no había, y nos preocupamos y fuimos a la ciencia médica. Sin embargo, la ciencia médica, pues entre tantos estudios, tenemos una carpeta pues de este color así grande de estudios que indicaban y decían que era imposible que ella pudiera tener bebé. ¿Por qué? Porque ellos decían que ella era sangre negativa, yo era sangre positiva. Entonces ellos me dibujaban una célula donde las células de ella no iban a reconocer el gen y iban a atacarlo cada vez, y ese era uno de los riesgos. Otros decían por un cuadro de insulina que ella tenía, un descontrol hormonal, problemas de ovulación, problemas de tiroides y una serie de cuadros que pues pronósticos o patologías que no iban a permitir que ella pudiera concebir un bebé. Fuimos a tantos médicos que nos recomendaban, íbamos a uno especialista, bueno, fuimos hasta un lugar llamado Fecundar, donde ellos son especialistas en todos estos casos. Hicieron estudios por todos lados y entre tantas cosas hubo un doctor que dijo: yo les puedo hacer a ustedes una ovulación por seguimiento, algo así, donde era que nosotros, ellos mismos nos enseñaron, eran como unas agujitas de insulina, se las poníamos allí en el vientre y ella iba a producir ovulación suficiente como para quedar embarazada. Sin embargo, nos encontramos que no fue posible, el abdomen
se le inflamó pues tanto así que se llenó pues de esas cositas que le salen a las mujeres, miomas y cosas así. Bueno, eso fue una experiencia muy difícil porque tuve que sacarla de madrugada, llevarla al doctor, le tuvieron que hacer una operación, entre eso me pusieron a elegir que si le sacaban los ovarios o porque era muy grande lo que tenía allí adentro y le causaba un dolor inmenso. Y yo estaba allí en la sala y el doctor me dice, tiene que pensar y tener una decisión en 5 minutos. Sin embargo, yo me quedé allí y pensando, allí bajaron las promesas del Señor y bueno, me tomé de la mano del Señor e hicimos la decisión que Dios nos llamó, fue pagamos para que le pudieran extraer y no le cortaran, pues era más costoso, pero siempre con la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así pasamos por todo ese proceso, hermano. Estoy hablando de 13 años muy difíciles, donde muchas veces la autoestima está aquí arriba, la fe está aquí, a veces la fe busca disminuir y todas estas cosas pues suceden en estos casos. Sin embargo, bueno, Dios nos ayudó, Dios estuvo con nosotros, Dios fue bueno con nosotros. Me recuerdo que en una oportunidad, recuerdo yo, que estando yo, ya habían pasado unos cuantos años, el que ha vivido esto y esté pasando por esto sabe que esto es muy difícil, a veces se deprime la persona, la pareja, y uno tiene que estar allí pues tratando de manteniendo la paz y todo esto, porque son una serie de cosas pues que surgen en esos procesos que no los pudiera decir acá porque el tiempo es resumido, pero en una de esos años, quizás 6 años en espera, 7 años, 6 años, nosotros teníamos un negocito y yo estaba allí sentado contando un dinero porque me tocaba hacer las compras para surtir el negocio. Eran como horas de las 2 de la tarde, algo así, donde el sol está incandescente y donde la gente, sobre todo allá en mi pueblo, no sale, están en sus casas porque el sol es inminente. No había nadie, estábamos en una esquina, en el negocio, y yo estoy contando un dinero así, sentadito, haciendo la lista. Y cuando yo veo como que por el vidrio del mostrador hay como una sombra, pero yo sin embargo no me levanto de una vez porque acomodé el dinero, tratando de acomodar todo para luego atender a la persona. Eso fue rápido, mi hermano. Y cuando yo hago así, que yo me levanto para mirar, no había nadie en el mostrador. Solamente lo que había en el mostrador era una sandalita de cuero, que luego iba a tener una historia muy larga de esperanza y de fe, de que cuando Dios te hace una promesa a ti, pues Él la cumple. Porque como dice Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha prometido. Cuando yo miro esa sandalita allí arriba del mostrador, me quedé impactado porque digo, esta sandalita, ¿qué significa? ¿Será que alguien llegó y como no le salía al momento, la dejó allí? Pero mi mente comenzaba a decir, pero tan rápido, si eso no pasaron ni siquiera un minuto. Entonces yo llego, bueno, en mi mente natural, tomo la sandalita y me dirijo hacia la esquina, hacia los afueras del negocio. Es una calle que tiene 4 esquinas, estamos en una esquina, y cuando yo miro hacia el lado derecho, al lado izquierdo, hacia el frente y hacia atrás, no había absolutamente nadie, hermano. Dios, que es mi testigo, sabe que yo algún día tendré que pararme a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo, y sé que lo que estoy hablando pues es la pura verdad porque me pasó a mí mismo. Entonces, al ver que no había nadie, me devuelvo con mi sandalita sin pensar en nada espiritual, hermano. Mi mente natural, solamente entré y cuando coloqué la sandalita aquí, dije, la voy a colocar aquí porque quizás la persona vino y a lo mejor vengo ahorita a retirarla, la coloco y la dejo allí. Y me siento y sigo contando, pero en una de esas baja el Espíritu de Dios, aleluya, y me dice, ¿ves la sandalita? Y yo llego y la vuelvo a mirar y comienza algo a moverse en mi corazón y siento, no una voz audible, hermano, pero en mi corazón, Él me habla y me dice, te voy a dar un hijo, me dice. Hermano, y cuando yo siento eso en mi corazón, comencé a derramarme, sentí su presencia y sentí algo sobrenatural en ese momento. Y yo veo y es donde me doy de cuenta que todo era Dios produciendo, dándome una promesa, llamando mi atención, hermano. Porque Él sabe cómo llamarnos la atención y cómo lidiar con nosotros cuando quiere cumplir su palabra, hermano. Lo cierto es que agarré esa sandalita allí, hermano, lloré y lloré como ustedes no tienen idea.
derramé mi vida y le dije, Señor, yo te creo, yo creo esta palabra. Y algo me dijo, tómala y guárdala en un lugar y consérvala hasta que el niño esté aquí manifestado. Así lo hice, llegué a mi casa muy contento, hermano, alegre, con aquello que algo se movía en mí. Y cuando llego a mi casa consigo a mi amada esposa del otro lado de la habitación. Y precisamente en eso estaba, en ese momento, cuando yo llego con la sandalita, la consigo en ese momento donde ella está decaída, porque había momentos que estaba pues feliz, alegre, se le olvidaba, pero había momentos que de repente se acordaba de querer tener un niño. Y en ese preciso momento, hermano, no son casualidades, Dios sabe lo que hace. La consigo allí pues derramada, triste, y cuando yo la veo ya yo supe que estaba pasando por esos momentos depresivos, digamos, o de nostalgia. Y me acerco a ella y la abrazo y ella pues se limpia las lágrimas y yo le digo, mira mi amor, y le cuento todo esto que les acabo de contar. Ella comenzó a llorar, me abrazó y yo le digo, mi amor, usted va a agarrar esta sandalita, así como él me lo ha hecho sentir, póngala en una de las gavetas de la peinadora, allá en lo más oculto, donde algún día Dios, yo creo, mi amor, que Dios nos va a dar un hijo. Y así pasó, la colocó, pasaron más años, hermano, más tiempo. Los años se hacen largos, las horas, los minutos, los días se hacen muy largos en los momentos de espera, hermano. Allí donde el Señor obra en nosotros en paciencia y pues está allí con nosotros. Está tan cerca que muchas veces lo sentimos nosotros tan lejos, pero Él está tan cerca, al lado de nosotros, allí con nosotros en ese proceso. Bueno, mis amados hermanos, mi esposa pues agarró aliento, seguimos el transitar de la vida. Yo le pedía mucho al Señor cuando llegan esos momentos que Él me diese a mí por lo menos un sueño. Yo no soy dado mucho a los sueños, creo que pues no tengo esa vocación en Dios, tenemos otra, pero sí creemos en los sueños, creemos en las cosas, en las visiones, todas las cosas sobrenaturales del Señor que se manifiestan en sus hijos. Y estando allí, hermano, pidiéndole yo al Señor por mucho tiempo que me diese pues un descanso, porque llegaba la ansiedad, llegaba hoy, hermano, y yo decía, Señor, sobre todo pues cuando venían esos momentos del Día de las Madres, esas cosas, me tocaba lidiar conmigo, con mi esposa, y bueno, tomando aliento en el Señor siempre, procurando pues con la ayuda, porque todo ha sido su gracia, hermano. En ningún momento, en esos momentos, uno no puede hacer nada, uno no puede darse aliento por uno mismo, uno no puede animarse por uno mismo, tiene que ser el Señor que lo anime a uno. Y yo llego y le digo al Señor que me dé un sueño, sin embargo, el sueño nada que llegaba, pasaron, qué sé yo, hermano, unos 5 o 6 años y el sueño nunca llegó. Recuerdo que fuimos para unos cultos en un cierto sector de acá, del estado Lara, y un hermano que nos encontramos nos decían, oye hermano, mira hermano John, que sabían mi caso, me decían, hay un hermano tal, que ese hermano tiene un don maravilloso y él ha orado por muchas hermanas y ellas han quedado embarazadas. Y hermano, no tenemos duda de eso, Dios ha dado dones a los hombres, Dios ha dado todas estas cosas. Ahora yo estoy contando mi experiencia, cómo la vivimos, y cuando yo me dicen eso, pues como andamos en esa ansiedad, uno le echa mano a todo lo que le dicen a uno de parte de Dios, y me acerco al ministro de Dios y le digo, hermano, y no hallaba cómo llegarle, comienzo pues allí a de alguna forma llegarle y decirle que lo que nos pasaba con mi esposa. El hermano pues al cabo de un pequeño momento de conversación le manifesté nuestra necesidad y él me dice unas palabras que yo considero que no están fuera de contexto ni nada, solamente que era para profundizar las raíces más de este testimonio. Cuando yo le digo al hermano esto, el hermano me dice, hermano, lo que pasa es que ustedes no han tenido ese bebé porque ustedes no han creído lo suficientemente como para tener ese bebé. Y él me lo dice a manera como de una exhortación y yo la tomé de parte de Dios. Sin embargo, bueno, eso me deprimió, estuvimos en el culto, mi mente estuvo pues pensando en todo eso que él me dijo y parece ser que la fe como que en uno está allí en un vaivén pues. Bueno, pasó ese momento. Él me habló acerca de Abraham, el padre de la fe, de todas estas cosas, como ustedes saben ese relato acerca de Abraham allá en Génesis. Y me vine para mi casa de ese sector y estos días pasaron y yo pues sentía que me deprimía más, que como que yo no tenía fe, hermano. El enemigo me buscaba engañar a decirme, tú no tienes fe, eso es verdad, tú no tienes suficiente confianza en Dios como para que Él te dé un hijo, ni para que les dé un bebé. Y bueno,
Allí estuvimos en esa batalla, en esa gran lucha, otro tiempo más. Sin embargo, bueno, para resumir esto, me recuerdo que a mi esposa Dios también le dio una evidencia. Ella fue un día a comprar, a hacer unas compras cuando estaba la situación en Venezuela, que había que hacer cola para 2 harinas y todo esto. Ella fue a hacer la cola, le habían conseguido un ticket para la cola, y cuando llega al supermercado, al lugar que es en el Recreo, allí en el Central Madridense que existía allí, ella estaba allí, entró directo y no había nada para comprar. Todo se había agotado, los productos de primera necesidad. Entonces un muchacho que está así le dice, hermana, porque le dijo, pero por lo menos aproveche y llévese un paquete de pañales que también está en oferta. Y ella cuando escucha eso, mira, y ella dice, la mente le dice, pero ¿para qué yo voy a comprar pañales si yo no tengo niños? Y allí bajó la fe en ese momento y le dio la experiencia que también ella necesitaba. Y algo le dice, tómalo y créelo, que te voy a dar un hijo. Hermano, tan cierto como se lo estoy diciendo. Ella estaba como que en una duda, en una de esas, venció las barreras de la duda y se decidió y tomó el paquete de pañal y se lo trajo, hermano, para la casa. Y lo colocó pues allí en el mismo lugar donde habíamos guardado la sandalita, allí en una gaveta, que era como una evidencia, una promesa que Dios nos estaba dando para una bella experiencia, hermano. La colocó allí y eso también se mantuvo por unos años más allí. Un día, una hermanita de un campo nos visitó con unos niños y se nos hizo tarde y ya cargaba unos niños y no pudo comprar pañales. Y yo estoy sentado hablando con el esposo, con el hermano en la sala, y yo miro hacia el cuarto que la hermana le dice, hermana Loedi, no tengo pañales. Entonces fuimos a darle una vuelta, ya era muy tarde, todos los negocios estaban cerrados, no había ningún negocio abierto. Nos devolvimos y cuando está ella conversando con mi esposa abre la gaveta y la hermana se da cuenta que hay un paquete de pañales y le dice, hermana Loedi, pero tú tienes unos pañales acá, tú no tienes bebé, tú me puedes dar, préstamelos, yo te los compro. Y lo que me di de cuenta fue la seguridad, cómo Dios comienza a fortalecer la fe de sus hijos cuando le va a darle una bendición. Yo vi que mi esposa, después de tanta depresión y tanta cosa, yo veo que ella con una firmeza mira a la hermana con respeto y le dice, mi hermana preciosa, esos pañales son intocables. Ahí está la fe, hermano. Es de cuestión de decisión de nosotros. La decisión está en nosotros, en echarle mano a las promesas de lo que Dios te ha dicho y te ha prometido. Ella simplemente le dijo, mi hermana preciosa, esos pañales son intocables, no te puedo dar de eso. No le explicó, que es lo que me llamó más la atención, no le dijo nada, guardó su paz y yo seguramente confío que la hermana lo entendió. Guardó su paz y los dejaron allí. Hermano, al cabo de un tiempo, yo había escuchado acerca de Abraham como el padre de la fe, como un hombre inquebrantable en la fe, como un superhombre. Y sin duda que los hombres de la Biblia fueron hombres que tuvieron experiencia, pero sabemos también que la Biblia dice que ellos fueron sujetos a pasión, que ellos también pasaron por lo que nosotros pasamos. Y cuando un día yo vengo llegando de hacer un transporte y yo me acuesto en una hamaca en mi casa y yo miro así hacia mi costado y está un folleto que se llama El Patriarca Abraham. Lo veo y lo miro y algo se conecta, hermano, porque cuando estas cosas suceden, usted y yo no tenemos nada que ver, solamente tenemos que echarle mano a la fe y Dios hace lo demás. Te produce el sentir, te da el querer como el hacer y Él es el que produce todos los resultados. Y yo llego y miro así y algo se conectó, que eso sin duda fue Dios, y me motivó a leer ese mensaje. Yo lo tomo así y lo volteo. No era que yo andaba muy espiritual, no era que yo andaba en la cúspide de la espiritualidad. Normal, hermano. Sencillamente lo agarré, pero él me puso el sentir, me motivó y cuando volteo el mensaje leo la parte de atrás de lo que se trata, pues un extracto de lo que se va a tratar este mensaje y se movió mi corazón. Pero algo me dice, antes de leer el mensaje, lee la historia de Abraham por ti mismo, no lo que te cuentan, sino por ti mismo. Porque somos nosotros mismos que leyendo la palabra, Él puede bajar en fe, en revelación y nos da la promesa, hermano. Y cuando yo estoy leyendo allí la historia de Abraham, pues hojeando esto, hermano, allí estaba Dios moviéndose en mi corazón. Y cuando veo allí fue donde mi fe se activó, hermano. Esta parte es importante porque cuando yo estoy leyendo, yo me doy de cuenta que Abraham, Dios le había hecho una promesa de que Sara iba a tener un hijo y todas estas cosas. Sin embargo, vemos que en el transitar de la vida, él dijo, la Biblia dice que él luchó esperanza contra esperanza, aleluya, y que no fue movido. Y que, sin embargo, él pasó quizás
las mismas batallas en la mente, las mismas luchas de donde él de repente buscó deprimirse, pero eso no significaba que él no creía que Dios podía darle un hijo a su esposa. Es dos cosas muy distintas. Una cosa es la lucha que viene a su mente y otra cosa es lo que usted puede en esa batalla echar mano. Usted dice, Dios, si Dios hizo el sol, hizo la tierra, hizo las células, me hizo a mí mismo, para Dios es nada imposible crear a un niño en el vientre de una esposa, de una mujer que la ciencia ha dicho que es estéril. Para nada eso es difícil, para nada para Dios. Y eso es lo que nunca puede percibir cuando una persona es hija de Dios. No puede tener incredulidad. Sin embargo, están las batallas, las luchas, la guerra, la batalla jamás peleada en la mente. Y esa también la libró Abraham. ¿Por qué lo decimos? Porque vemos que Abraham, luego que se encuentra con aquella sierva, la esposa lo lleva y le dice, pero toma a la sierva y ten un hijo con ella. Y así él lo aceptó, lo recibió y así lo hizo. Sin embargo, esa no era la voluntad de lo que Dios le había dicho a él. Entonces encontramos que cuando yo leo esto, algo me dice, ve, así que descansa. No te preocupes por las luchas que tienes en tu mente. Eso no significa que tú no tienes fe. Tienes fe, me dijo. Tú tienes fe, hermano. Eso me fortaleció. Me bendijo tanto Dios esa tarde que el que me veía en mi casa, yo estaba solito en mi casa, mi esposa no estaba, decía que me había vuelto loco porque algo me tomó y yo corría de la puerta de atrás a la puerta de adelante gritando, corriendo, llorando, diciendo, Señor, yo tengo fe, yo te creo esa palabra, Señor, tú nos vas a dar un hijo. Y me hizo recordar, ¿te acuerdas de la sandalita? ¿Te acuerdas del pañal? Así que te voy a dar un hijo. Y me volvió a animar en la fe y me volvió a activar, pero esta sí era genuina, era Dios, porque al cabo de unos tiempitos comienzo a tener unas experiencias, y esto que le voy a contar, así como lo conté aquí una vez públicamente en el culto, en esta iglesia, estaba yo acostado en la cama y yo estaba leyendo Fe Perfecta, donde el profeta habla acerca de las ardillas y todas estas cosas que ustedes conocen. Los que han leído el mensaje saben del relato que estamos hablando, de Hattie Rai y de todas estas cosas. Y cuando yo estoy leyendo eso, en mi casa teníamos, hermano, una invasión de ratones, una plaga terrible. Era como que hasta sobrenatural, hermano, porque yo no había visto tantos ratones así en una casa. Ellos bajaban de las mesas de la cocina o de los mesones, bajaban como hormiga, hermano, se ponían en el piso, hermano, esa cosa, y eso me tenía aterrado. Yo buscaba veneno y nada, que lo podíamos por meses, buscando intentar acabar con esos ratones. Y yo estoy acostado, me acuesto así, hermano, no era emoción, no era una voz audible porque yo le estaría mintiendo, pero Dios habla en el corazón, algo se asienta en mí y me dice, pero no hay ninguna diferencia. El profeta estaba hablando de las ardillas, el hermano Abraham está hablando de las ardillas, y él dijo la palabra. ¿Por qué tú no dices la palabra? ¿Qué quieres que haga? Hermano, era como un ensayo, un entrenamiento, y algo me decía al mismo momento, tú estás emocionado con este mensaje, no te emociones, que esto no se puede meter uno por emoción. Hermano, y tenía esa lucha allí, y me vuelvo a acostar, y estoy así acostado en la cama, y algo me dice, pero ¿qué quieres? Dilo. Y cuando yo miro así, que estoy como que batallando con la voz de Dios y con la voz del enemigo, yo miro hacia la cocina, acostado en mi cama con el folleto en un lado, y veo que estaban bajando los ratones. Hermano, me quedo allí mirando ese cuadro y yo digo, ¿será que lo hago? ¿Será que digo? No estaré emocionado. Hermano, pero de repente algo se asentó y yo digo, bueno, que venga un gato. Los hermanos acá se rieron cuando lo dijimos en el culto públicamente, se rieron. En una oportunidad, ahora lo estamos transmitiendo por acá también, porque precisamente eso sucedió, hermano. Yo le digo, que venga un gato. Bueno, tú me estás diciendo que diga una palabra, bueno, que venga un gato y que se coma un ratón, y como señal que yo lo pueda ver. Hermano, y me quedé así con eso, y me acuesto en la cama, me quedo como dormido en la cama, y de repente siento que la cama por debajo le dan un golpe, ¡pum!, a la tapa de la cama, y me despertó. Y miré y estaba el folleto. Y me quedo así. Y de repente estoy mirando así y ¡pum!, le vuelven a otro golpe. Y cuando yo miro así, hermano, allí venía saliendo un gato blanco, hermano. Y lo más tremendo es que salió apuradito, pero yo no le vi que cargaba. Y algo me dice, ¿qué más quiere? Yo le digo, quiero ver si en verdad se comió un ratón. El gato se devolvió. Ellos que son tan meticulosos cuando están comiendo, se devolvió, se asomó la cabeza en la puerta de mi cuarto y allí tenía el ratón con la cola. Y yo, aleluya, fue una experiencia de ver de que la fe es como una llave, hermano. Cuando Dios permite y usted sabe cómo meter la llave, usted mete la llave y lo demás lo hace Dios. Él abre las puertas, Él abre lo que es imposible para el hombre, Él hace lo demás.
Eso me impactó y comenzó la fe a aumentar porque el milagro estaba cerca. Lo que le había pedido por años, un sueño, nunca me lo dio de ahí para atrás, porque todo tiene un tiempo en la vida. Y cuando, sin pensarlo, sin imaginarlo, me quedé con eso impactado, hermano. El gato hizo un desastre, pues se comió todos esos ratones, porque salí de la casa y cuando regresé en la tarde de buscar a mi esposa, increíblemente mi esposa nos dimos cuenta que no había ni uno. El gato había hecho, y el gato no supe por dónde entró, por dónde salió, cómo se salió de la casa, no sé, pero sabemos que todo eso lo estaba produciendo Jehová de los ejércitos, el Señor, Dios de los milagros. Traigo a mi esposa y bueno, pasaron un tiempo y al cabo de un tiempo, hermano, allí estaba el sueño. Estoy durmiendo una noche y yo, sin pensarlo, sin imaginarlo, yo entro en un sueño donde yo entro como en un escenario. Los que han ido como a un teatro saben que todo es oscuro y que está como la plataforma y que hay un rayo de luz que enfoca solamente al artista. Y aquí estaban las tribunas, yo entré y cuando yo entro lo único que me doy de cuenta es que en los asientos no había nadie. No había nadie, ningún espectador de nada. Y lo que miro es allá, miro hacia allá, hacia donde está la plataforma, y estaba el rayo de luz. Estaba un hombrecito pequeño y estaba otro joven. Y el hombrecito pequeño tenía un bebé en los brazos. Es un sueño. Y él tenía el bebé en los brazos. Yo nunca conviví con mi padre. Yo nunca viví con mi papá. A la edad de 1 año me sacaron porque mi padre pues no pudo atenderme. Y hubieran circunstancias que no permitieron tener acercamiento con él. Y eso fue lo que más me impactó de este sueño. Yo nunca tuve acercamiento con él. Y cuando yo estoy parado, cuando yo veo estos dos personajes que están allí, uno tiene un hombre pequeñito con un bebé, yo ni siquiera hablé la palabra, hermano, solamente lo pensé y dije, ¿pero quiénes son ellos? Y parece ser que lo que estaba allí me discernió el pensamiento y me dijo, ¿quieres saber quiénes son? Y yo le digo, sí, quiero saber quiénes son. Y cuando yo digo sí, los dos personajes, los tres, el niño, el señor que tenían los niños y el otro, voltearon y me miraron. Hermano, yo nunca había pasado por una experiencia de cruzarme mirada conmigo mismo. Era yo el joven que estaba al frente del Señor. Y me miro cara, hermano, eso me impactó, mirarme yo, cruzarme cara a cara con mi propia persona. Y el otro que tenía era mi papá y tenía un niño pequeño. Y en ese momento me hizo entrega del niño y me lo puso en mis brazos. Y yo vi el bebé, vi el rostro, no se me olvida. Y cuando estábamos en maternidad, cuando mi esposa dio a luz, ese mismo rostro fue el que vi yo en ese sueño. Hermano, increíblemente para el incrédulo, pero para los hijos de Dios, esto es una realidad, esto es cuestión de fe. Así como se los estoy contando, al cabo de 9 meses, después de ese sueño, yo me paré y cuando me acosté después del sueño, miro el techo y algo me dice, el bebé viene en camino. Hermano, pero la fe es algo sobrenatural, no es algo como una emoción, es algo que se asiente y te dice, está concluido, es un hecho. Vas a tener un bebé. Yo le cuento eso a mi esposa, lloramos juntos en la mañana, le oramos al Señor y descansamos en el Señor, no sabiendo que a los 9 meses después de ese sueño, el 23 de febrero, hermano, el 23 de febrero del año 2019, mi esposa se empezó a sentir mal y fue a darse el día de mi cumpleaños. Yo cumplo año el 23 de febrero. Ese mismo día, hermano, mi esposa fue a que el doctor, sin decirme nada, sorpresa, y la sorpresa era que estaba embarazada el día de mi cumpleaños, le dieron eso, ella vino y me hizo una sorpresa, está el video en Facebook, en nuestro perfil, está ese video, donde ella hizo como una cajita de regalo que se abría en 4 partes, y cuando yo llego ese día de la sorpresa, yo no sabía nada, y estamos allí, y ella me dice que tengo que jalar la tirita, estaban unos hermanos allí acompañándonos en ese bello momento, y cuando yo jalo la tirita de un lazo, la caja se abrió en 4 partes, en un lado estaba la sandalita que me había dado hace 8 años atrás, en otro lado estaban los pañales, y en la otra parte estaban los ecos que decían y confirmaban que era una realidad. Y cuando yo miro eso, hermano, yo me quedo impactado, yo no hablo, miro a mi esposa y yo le digo, es cierto, y ella llorando me abrazó, estaba embarazada después de 13 años. Ese es el testimonio, mi hermano. Confío que estas palabras, que este testimonio, se me escapan detalles, hermano, pero yo creo que más bien me he excedido del tiempo. Sin embargo, confiamos que el Señor bendiga sus corazones por medio de este testimonio. Hace notorias sus obras en los pueblos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje Os daré un nuevo corazón
parte 2. Gloria al Señor. Una vez más le damos gracias al Señor por estar, ¿verdad?, frente a esta de su Biblia, enfrente de estas cámaras, para llevarle a ustedes la palabra del Señor. Esa palabra que dice que es la que enriquece y no añade tristeza con ella cuando nosotros tomamos la palabra de Dios en nuestros corazones y, ¿verdad?, hacemos que esa palabra se cumpla en nosotros cuando la creemos, cuando tenemos una experiencia sobrenatural de lo que son las promesas de Dios para usted y para mí en este día, que son por su gracia, pues hemos sido privilegiados cuando nos ha tocado ver esta última edad donde Dios promete pues que los que están vivos, cuando llegue el momento de la traslación o del traslado de la novia de aquí de la tierra a su hogar celestial, los que estén vivos pues serán transformados y los que estén en las tumbas serán levantados por el poder resurrecto de nuestro Dios para sacarnos de esta tierra. Esas son las promesas, ¿verdad?, sobresalientes que hay para este tiempo, que muchos no verán muerte porque hay una promesa de la transformación estando usted vivo. Entonces le damos gracias al Señor por esas promesas, por tantas promesas que el Señor le ha dado a su pueblo, que verdaderamente cuando damos testimonios, ¿verdad?, de personas pues que no conocen al Señor y le hacemos ver pues que el único que puede darle promesa y cumplirla es el Señor, porque el diablo no puede dar nada, el diablo simplemente lo que puede es darle la muerte, de ahí para allá no hay más nada, él no puede hacer más nada. Pero ¿qué le ofrece el Señor a usted y a mí? Entonces, nada malo nos ofrece. Cuando nosotros, ¿verdad?, le creemos a Él, cuando nosotros cumplimos los requisitos que Él exige para que seamos sus hijos, entonces Él nos da vida eterna, nos da salud. No, si nos enfermamos nos sana porque estos cuerpos son enfermizos por el pecado, pero Él pagó un precio en la cruz del Calvario y dice, por la llaga del cual habéis sido sanados. Entonces hay promesas en la Biblia, ¿verdad? Y uno le explica a la persona cuál es lo malo que Dios le ofrece a usted para que usted no acepte a Jesucristo como su Salvador. Sin embargo, prefiere andar en los caminos, ¿verdad?, de oscuridad, donde al final lo que puede ver es la muerte y desgracias en la vida, enfermedades que, como no le creen al Señor, pues muchos mueren de enfermedades. Pero le damos gracias a Dios por aquellos que creen en esta palabra que Él dijo, ¿verdad?, porque las palabras que yo he escrito son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir? Que esa palabra aquí en esta Biblia, usted la ve en letra, ¿verdad? Pero cuando usted la cree, viene el Espíritu de Dios, vivifica esa palabra en su vida y entonces ya usted tiene una experiencia, ¿verdad?, de que hay algo sobrenatural de esto, detrás de esto, porque eso es lo que es la fe. La fe es una sustancia, pero usted no la ve, pero existe. Entonces el que se llega a Dios crea que le hay y Él es galardonador de los que le creen. Entonces cuando nosotros vamos a las Escrituras, ¿verdad?, esas son cosas sobrenaturales que usted no ve con estos ojos, pero existe lo que usted cree que la Biblia dice de lo que es, ¿verdad?, la sanidad, de lo que es un Dios sobrenatural que todo lo puede, porque es el único Dios, ¿verdad?, que existe, porque los otros dioses son ídolos, muñecos que no tienen vida, pero el único Dios, ¿verdad?, que tiene vida y que le puede dar vida a usted es ese que hizo los cielos y la tierra. No hay más Dios, sino solo Él. Entonces le damos gracias a Él por su bondad infinita, porque nosotros, aún siendo pecadores, Él dio su vida por usted y por mí, para que nosotros salváramos nuestras almas. Le damos gracias al Señor, no hay con qué pagarle al Señor lo que Él ha hecho por nosotros. Sencillamente nos esforzamos por obedecerle, por vivir una vida limpia delante de Él,
Por eso estamos hablando de algo sobrenatural y seguimos con el tema de, ¿verdad?, que Él nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y entonces allí, cuando ese espíritu es nuevo, Él viene con su Espíritu Santo, ¿verdad?, y posesiona su vida, porque cuando aquí está hablando de un nuevo espíritu, no es el Espíritu Santo. Aquí Él está hablando, le da un nuevo espíritu, ¿verdad?, y entonces, y un nuevo corazón. Y después que ese es como el hombre que va a sembrar, limpia el terreno. Le quitan, ¿verdad?, todas las hierbitas que no tienen provecho, todo montecito, ara la tierra, le pone su, ¿verdad?, lo que le va a colocar su abono. Entonces ahí, después que él prepara la tierra, ¿verdad?, para sembrar, él siembra su simiente y para que la plaga no venga, ¿verdad?, a dañarle su siembra. Entonces Dios viene y también hace lo mismo con nosotros en nuestros cuerpos. Viene y nos da un corazón nuevo, nos da un espíritu nuevo, porque con el que nacemos, ¿verdad?, Él no puede hacer cosas porque nacimos en pecado. Y esto se va a la tierra, ¿verdad?, y se muere. Pero ese espíritu nuevo que Dios da y ese corazón nuevo, entonces en ese espíritu nuevo es que Dios viene y coloca su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que obedezcamos sus preceptos y sus mandamientos. Para eso, ¿verdad?, el Espíritu. Sin embargo, pues más adelante vamos a hacer, ¿verdad?, un pequeño comentario sobre para qué fue dado ese Espíritu Santo. Entonces, continuando pues con este precioso estudio, porque es muy importante, porque es algo, ¿verdad?, que es un requisito de Dios indispensable. Cuando Él le dijo a Nicodemo, te es menester, te es necesario, te es imprescindible nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, pues no puedes ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esta carne no puede ver el reino de Dios, porque eso nació en pecado y eso tiene que sufrir una transformación si usted está vivo cuando nos vamos de aquí a esta tierra. Y eso es, ¿verdad?, lo que Dios nos está hablando. Y dice así, entonces, leemos otra vez en el libro de Ezequiel, el capítulo 37, y luego entonces lo leemos aquí en, 36, 20, del 24, vamos a leerlo. Isaías 36, Ezequiel 36, del verso 24 en adelante, y dice así: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Hay aquí, ¿verdad?, algo que usted debe observar cuando aquí está hablando, y pondré espíritu nuevo, es en minúscula, espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula. Está hablando ya del Espíritu Santo. Cuando habla del primer espíritu, no es el Espíritu Santo, sino enseguida dice, ¿verdad?, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, que es el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces solamente ahí, ¿verdad?, donde dice aquí, ¿verdad?, que ahí es donde Él, con el Espíritu Santo, usted va a andar en sus preceptos, va a guardar sus mandamientos y los vamos a poner por obra. Estamos hablando si Él nos da el Espíritu nuevo y nos da un corazón nuevo, y el Espíritu Santo, entonces, como Él preparó ya el terreno, porque le dio un corazón nuevo,
y un espíritu nuevo, entonces Él coloca su espíritu y ese corazón de piedra lo quita, entonces allí viene Él y puede trabajar con el hombre, con su Espíritu Santo, porque ya hay un cambio, ¿verdad?, que Él ha hecho para que nosotros obedezcamos sus preceptos y sus mandamientos. Por eso es que el hombre, sin el Espíritu Santo, sin el sello de Dios, ¿verdad?, no puede hacer, obedecer la palabra del Señor. Porque estamos hablando aquí, claro, ¿verdad? El Señor es claro en su expresión y dice, y haré que obedezcan mis preceptos y mis mandamientos. ¿Con qué? Con el espíritu nuevo, ¿verdad? Y con el corazón nuevo. Porque el corazón con que nosotros nacimos, ¿verdad?, ese corazón es rebelde. Nacimos en pecado, la Biblia dice, en pecado me concebí mi madre. Entonces es así, ¿verdad?, para que usted entienda pues que Dios hace una obra en el hombre y en la mujer para que entonces Él pueda trabajar en su vida y hacer que usted pues obedezca la palabra del Señor. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Usted puede decir, hermano, pero eso es para los judíos, eso no. La Biblia es para ambos pueblos, ¿verdad? Para los judíos, ¿verdad?, y también para los gentiles. Para clasificar, pues, es para los gentiles también, porque la Biblia, pues, habla en esa forma, hablando de los gentiles y los judíos, o sea que eso es un solo pueblo, y Dios ha hecho pues lo que hizo con ellos, con nosotros, porque Dios es sombra, ¿verdad?, de lo que en realidad iba a suceder aquí con los gentiles también. Entonces le damos gracias al Señor por eso y hemos pues ya avanzado sobre lo que es, ¿verdad?, el nuevo nacimiento, lo que es la necesidad que hay, ¿verdad?, de nacer de nuevo. Eso, por eso es que le digo a Nicodemo, te es necesario, te es imprescindible nacer de nuevo, porque si no, tú no puedes ver el reino de Dios. Entonces, nosotros vemos que por el Espíritu dentro de nosotros, Él dijo que tendría que darle a usted un nuevo espíritu para que así pueda vivir para Él. Usted puede vivir para Él. ¿Por qué? Pues con el espíritu suyo no podría vencer tantos conflictos que iba a tener. No podía amar a tu vecino, no podías tener compañerismo con otros cristianos. ¿Ve entonces lo que es? Entonces usted tiene un vecino que le gusta tirarle cosas en el techo y le gusta buscar problemas con usted. Usted sin el Espíritu Santo pues va y le reclama y se agarran y hay peleas y hay conflictos y hay enemistades y hay todo, pero con el Espíritu Santo, ¿verdad?, usted es manso y humilde de corazón, entonces usted le va a dejar ese problema al Señor y Él va a resolver el problema con su Espíritu Santo en usted, porque el Espíritu Santo lo lleva a usted y a mí a ser manso y humilde de corazón. Porque eso es, ¿verdad?, que solamente con el Espíritu Santo, teniendo usted el Espíritu Santo y yo, podemos obedecer la palabra del Señor, porque usted va a vencer los problemas que tiene, ¿verdad? Que venga alguien a insultarlo a usted, inclusive a pegarle o a cualquier cosa, el Señor lo puede liberar de eso, pero si el Señor permite que alguien, ¿verdad?, lo golpee, pues usted con el Espíritu Santo se va a quedar quietecito y usted va a dejarle eso al Señor, que él obre, porque usted está prisionero de Jesucristo. Usted está atado, ¿verdad?, al Señor, y Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando estamos hablando de estas virtudes del Señor en el hombre, es tan necesario tenerla que usted y yo debemos procurar, ¿verdad? Cuando Pedro le dijo, o le preguntaron a aquellos hombres, a Pedro le dijo, varones hermanos, ¿qué haremos? Por eso que están hablando ustedes, nosotros no lo habíamos oído. ¿Verdad? Que ahora el Cristo, ¿verdad?, que ustedes crucificaron, ¿verdad?, ese es el verdadero Cristo. ¿Por qué? Porque ellos venían de la ley y el nombre de Jesús
no se había nombrado allá, sino aquí, cuando aparece el Mesías. Entonces la palabra hecha carne, entonces allí es que Pedro entonces da ese testimonio en su primera locución, en su primera predicación, en su primer evangelismo, ¿verdad? Se entregan 3.000 porque entonces ya él les habla claro, le dicen el Cristo que ustedes crucificaron viene siendo el mismo Dios. Entonces él les dice, porque ellos venían de allá de la ley, venían del bautismo de Juan que era para arrepentimiento. Entonces allí ellos le preguntan a Pedro, varones y hermanos, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? Y entonces, como él tenía las llaves del reino, Pedro, él enseguida le da la respuesta. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros si venimos con un bautismo? Porque Juan dijo, ¿verdad? Detrás de mí viene uno que es primero que yo y que yo no soy digno de amarrar la correa de sus zapatos. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces ya venía aquí, ¿verdad? Un cambio de dispensación, venía algo nuevo que ellos no conocían. Entonces Pedro, por revelación, pues, porque Dios le dio la llave, le dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando dice para perdón de los pecados, por supuesto, entonces quiere decir que hay un requisito, ¿verdad?, para que Dios te perdone. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el don del Espíritu Santo? El don del Espíritu Santo es el nombre de Jesucristo. Ya usted entonces, ¿verdad?, ya está entrando en una fase nueva, porque estos les preguntaron qué vamos a hacer ahora, que nosotros venimos, sí, pero ese bautismo de Juan, ¿verdad?, fue para arrepentimiento, pero aquí viene para perdón de los pecados y para que reciban, ¿verdad?, el don del Espíritu Santo, que es el nombre de Jesucristo. Por eso hay tantas escrituras, ¿verdad?, que, por supuesto, mi hermano, estamos hablando, ¿verdad?, de que eso lo revela el Señor, porque esa es una enseñanza que tenemos mucho tiempo con una enseñanza que vino de allá de Concilio de Nicea y, por supuesto, ¿verdad?, eso viene recorriendo durante tantos años que una verdad una mentira cuando se dice 100 veces, 200 veces, pues ya la gente cree que es verdad porque se repite tanto que la gente cree que es verdad. Pero aquí las escrituras nos hablan, ¿verdad?, de esto nuevo que recibieron los apóstoles y entonces esa es la pregunta, hermano, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros venimos de allá del bautismo de Juan para el arrepentimiento, pero ahora ustedes nos están diciendo otras cosas, ¿verdad? Ahora viene Pablo y les dice y les explica qué es lo que van a hacer. Y eso es lo que estamos, ¿verdad?, viendo hoy, cómo el Señor viene a darle un espíritu nuevo, un corazón nuevo, para entonces darle su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que obedezcamos sus preceptos y sus mandamientos. Sin el Espíritu Santo, pues no hay vida. Usted no tiene vida, ni yo tampoco. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de algo sobrenatural. Como él le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer otra vez. Entonces, él le hace, ¿verdad?, le dice, pero ¿cómo yo, siendo un viejo, tendré que meterme en el vientre de mi madre otra vez? No, que si te vuelves a meter, vuelves a nacer igualito, porque lo que es de la carne es, pero el espíritu, cuando usted nace del espíritu, ya es diferente. Ahora, nosotros vemos, ¿verdad?, por las escrituras, que estos hombres, cuando recibieron el Espíritu Santo, estamos hablando de los apóstoles, ¿verdad?, y de muchos que recibieron allí el Espíritu Santo, hubo un cambio muy radical en sus vidas después que ellos recibieron el Espíritu Santo, y usted ve, ¿verdad?, cómo ellos actuaban de una manera muy diferente antes de que el sacrificio perfecto fuera hecho. Ellos actuaban de una manera muy diferente, como
¿verdad? Pedro pudo negar al Señor y tantas cosas que sucedieron, pero después que ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos actuaron de una manera muy diferente, inclusive les prohibieron, Señor, nosotros le prohibimos a aquella gente, aquellos que estaban predicando el Evangelio, que no sigan predicando, pues eso le tocaba nada más a ellos. Yo no, déjenlos, porque el que no es conmigo, contra mí es. Entonces el Señor, ¿verdad?, los exhortó y les dijo que lo dejaran quietos porque ellos todavía no, por revelación, no conocían, ¿verdad?, el cambio de dispensación que estaba sucediendo. En ese momento había algo nuevo que ellos tenían que hacer y una obra nueva que el Señor hizo, que fue ya el Cordero, ¿verdad?, iba a ser inmolado, y Él dijo que le iba a mandar otro Consolador que iba a venir, iba a estar con ellos, que era el Espíritu Santo. Ahora, usted puede decir, hermano, yo tengo todas las evidencias y estamos hablando del producto. He visto a paganos gritar y, ¿verdad?, y saltar. Estamos hablando, ¿verdad?, de esto que puede suceder con un hombre sin el Espíritu Santo. Lo he oído hablar usted puede hablar en lengua y usted puede, ¿verdad? Pues hay muchas cosas imitables, ¿verdad?, que se pueden imitar sin el Espíritu Santo, porque eso lo podemos buscar en la Biblia y buscar leerlo, lo que sucedió allá, usted sabe, con Balaam y con tantas personas en el Antiguo Testamento y aún hoy, ¿verdad? Pues hay imitaciones que la gente puede hacer sin el Espíritu Santo, pero cuando usted viene, ¿verdad?, y reciba ese Espíritu Santo, el apóstol Pablo habla, él dice que hay, ¿verdad?, un camino más excelente, y es el amor. Ahora, cuando estamos hablando del amor, estamos hablando del mismo Dios, porque el amor puro viene de Dios. Ese amor, ágape, viene de Dios. Y cuando usted tiene ese amor, pues es el Espíritu Santo, y usted puede amar a su vecino si le hace mal, usted puede amar a su enemigo, usted no me diga amar a otro hermano porque es de otra congregación o cree en otra cosa. Usted no tiene nada en contra de él porque usted tiene el Espíritu Santo, y eso fue, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos enseña, que nosotros debemos amar, ¿a quién? A nuestros enemigos. Que yo creo que el cristiano verdadero no puede tener enemigos, simplemente que puede tener diferencias en su doctrina, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a odiar a alguien porque que de otra manera, ¿no? Al contrario, debemos amarlo porque el Señor, eso fue lo que hizo. Amó aún a sus enemigos. Entonces, estamos hablando de algo sobrenatural que Dios exige en nosotros, que es el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, ¿verdad?, es el Espíritu Santo en usted, para que nosotros, ¿verdad?, busquemos y encontremos para qué fue dado eso, para qué fue dado el Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos entender lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es como la cuerda de un reloj, y eso creo que lo hagamos la semana pasada, pues, para que nosotros vamos adelantando un poquito más. Ahora, nosotros venimos, ¿verdad?, del polvo. Dios es el único quien lo hace y quien también da la vida. ¿Cómo lo realiza? Pone la vida en esa tierra y hace al hombre como un agente moral libre. Por lo tanto, este tiene facultad para servirle a su hacedor o rechazarlo. De libre escogencia para rendirse al diablo o a Dios. Si el Señor nos sacó de la tierra y nos dio libre albedrío para servirle o no, si escogemos rendirnos voluntariamente a Él, entonces, ¿no será poderoso también para levantarnos en aquel día? ¿No será que seamos intelectuales o ser hombres de iglesia? Será por el mismo Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de la tierra. Eso está en Génesis, el capítulo 1. Él llamará y yo responderé. Prometió levantarme en el último día. Hermanos, es la obra del Espíritu Santo quien trae al hombre, al ser humano, a esa posición. Haz tu escogencia como hombre, ¿verdad?, de libre albedrío que Dios nos dio para escoger, ¿verdad?, si rechazarlo o aceptarlo. Entonces,
cuando el hombre vive en pecado y en rebelión contra Dios, allí hay luchas, confusión y argumentos. El Espíritu Santo no puede vivir en un lugar como ese. Cuando Él baja es como esos, ¿verdad? Esas máquinas que, ¿verdad? Abren zanjas, abren huecos que van cavando, removiendo y recogiendo toda basura y la echan en la más profundo del mar del olvido de Dios, preparando ese terreno para que el Espíritu Santo viva. Entonces, florecerá allí el gozo, la paz, el amor, la bondad, la misericordia, la fe. Se mantendrá lozana en esa casa porque ya usted, ¿verdad?, ha tenido una nueva vida que Dios le ha dado para que entonces sea un hombre o una mujer feliz y ya a usted se le acaban muchos problemas y aflicciones. Y pueden venir, ¿verdad?, enfermedades, pero Dios también tiene su palabra para que sea sano, porque esa es una obra ya consumada, por la llaga del cual habéis sido sanados. Ya es algo ya que Dios ha hecho y sencillamente Él le deja a usted para que usted le crea a Él, ¿verdad?, o lo rechace. Entonces, cuando el Espíritu Santo se mueve en algo así como una cuchilla dice, donde una vez reinaba la mentira, el hostigamiento, el orgullo e indiferencia hacia los otros cristianos, todas las cosas son limpiadas. Si estas cosas aún permanecen en usted, eso demuestra que el Espíritu Santo nunca ha preparado su vida. ¿Por qué? Porque usted tiene que amar aún a sus enemigos. Usted no puede odiar, ¿verdad?, a aquel que cree diferente a como usted cree, ¿no? Más bien, ¿verdad?, ore por él. Si usted cree que está equivocado o no cree correctamente, simplemente ore por él y el Señor se encargará entonces de lo demás. Entonces, el Espíritu Santo nunca ha preparado su vida. Él es el que limpia la cochinera. Si usted se lo permite, en lugar de basura, pondrá flores alrededor de su casa. Ya no habrá más lugar para Satán y sus obras. Usted estará muerto y su vida estará escondida con Cristo en Dios. Ahora bien, no se trata de ir y comprar flores artificiales y plantarlas en ese terreno. Ellas no florecerán porque no tienen vida. Cuando el Espíritu Santo esté allí, producirá vida en abundancia, como también amor de Dios. Un poeta una vez trató de expresar ese amor y escribió: si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel para escribir de su existir, no bastarían jamás. Este es el Espíritu Santo, el amor de Dios. Eso es lo que necesitamos, lo que necesita el mundo, lo que la iglesia debe tener con amor, gozo y paz. Todas las diferencias desaparecen y seremos una gran iglesia unida para la gloria de Dios. ¿Ve? Entonces aquí está dando el Señor el remedio para ese conflicto que hay hoy entre nosotros, los llamados cristianos. El amor de Dios supera todas las cosas. Bien, ahora, ¿verdad?, queremos entrar un poquito sobre para qué Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y queremos leer, ¿verdad?, del mismo capítulo, el verso 14, cuando la palabra dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Ahora, si ustedes estuvieran leyendo la Biblia en griego, verían que la palabra aquí no le ve significa entender. Pues el mundo no le entiende a él. ¿Cuánta verdad hay en esto? El Espíritu de verdad, el cual la verdad el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿A quién? Al Consolador, porque mora con vosotros ahora, tiempo presente, mora con vosotros y estará en vosotros, que es el Consolador, que es el Espíritu Santo,
¿verdad? Y yo no os dejaré huérfanos. Y cualquiera sabe que, ¿verdad? Por el nombre personal, el que deja huérfano es el Padre, ¿verdad que sí? Entonces dice, yo vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros sí, porque vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Vamos a ver cómo Él es o qué quiso decir Él con eso? Vamos a ver sus obras, ¿verdad? Vamos a ver sus obras, porque las obras de Dios son sobrenaturales y Dios es espíritu, usted no puede ver a Dios, ¿verdad? La Biblia dice, no me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿cómo sabemos, verdad? Cuando es Dios, cuando una obra es sobrenatural. Quiere decir que eso no viene del hombre, sino que eso lo produce Dios a través de su Espíritu Santo. Y entonces Él dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Tremenda combinación hay aquí, ¿verdad que sí? Entonces, cuando Él dice, y estaré yo, y yo en vosotros, está diciendo, ¿verdad? Que yo les daré el Espíritu Santo, y ustedes llenan los requisitos que yo exijo para tener el Espíritu Santo. Entonces, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas el Iscariote, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Esto aquí es, el mundo es como el orden mundial. Si tiene las notas al margen, usted verá que la mía es, dice acá, cosmos, sistema mundial, esas son las iglesias y todo lo demás. Entonces, ¿cómo es que va a manifestar a nosotros y no a ellos? ¿Cómo lo puedes hacer, Señor? ¿Cómo es que tú te vas a manifestar a nosotros y no a ellos? Entonces respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, viviremos en él. ¿Ve? Ahí está hablando el Espíritu Santo. El que no me ama no guarda mis palabras, para hacer que guarde las palabras de la iglesia, pero es guardar sus palabras. ¿Ve usted? No es la palabra que la iglesia le puede dar o que el pastor le puede dar, es mi palabra. Por eso, verá, hay tanta controversia. Aquel que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? No le importa sino guardar la palabra que Dios le da. Y guardar la palabra de Dios en su corazón y manifestarla, eso le trae a usted mucha gente que lo desprecia. ¿Por qué? Porque usted está actuando como que si fuera, ¿verdad?, una persona que no es de este mundo. Entonces las costumbres suyas y las mías son muy diferentes. ¿Por qué? Porque a usted lo está guiando es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y por eso es que él dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, ¿con qué propósito envió Dios entonces su Espíritu Santo? Jesús dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí, y yo en vosotros, y vosotros en mí. Ahora, si fuéramos a decir esto, recuerdan, esto va a quedar, ¿verdad? Vamos a decir, se puede decir, y usted lo va a oír, y usted va entonces a juzgar esto. Jesús dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí, y yo en vosotros, y vosotros en mí. Ahora, podemos decir, ahora recuerden, esto va a quedar, ¿verdad?, en su corazón cuando se ha pronunciado. Un hombre cristiano, ¿verdad? Usted sabe que un hombre cristiano puede buscar a Dios, consagrarse a Él, y tiene el Espíritu Santo. Dios puede orar muchas maravillas a través de ese hombre, porque ese hombre ha llenado el requisito, ¿verdad?, para que Dios habite en él, y Dios puede, entonces, si ese hombre se rinde a su voluntad,
Él puede hacer muchas cosas con ese hombre. Entonces, el propósito de Dios que hallamos aquí al enviar el Espíritu Santo fue con un propósito que Dios mismo pudiera llegar a morar en su iglesia y continuar sus planes a través de esa iglesia. ¿Ve por qué entonces el propósito de Dios, uno de los propósitos grandes de dar su Espíritu Santo, es que Él continuaría sus planes, ¿verdad?, a través de su iglesia? Él lo prometió, ¿verdad que sí? Él prometió que vendría y moraría en el hombre nuevamente, porque la manifestación de Dios aquí en la tierra hoy, ¿verdad?, la puede tener un hombre con el Espíritu Santo, Dios manifestarse a través de él. Por eso es que cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de los dones y hablamos de las manifestaciones del Espíritu, eso puede ser imitable, pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, que es amor, ya es diferente, ¿verdad? Porque ¿cómo será eso, verdad? Un don de exhortación sin el amor, sin el Espíritu Santo. Entonces imagínese usted, un hombre sin el Espíritu Santo va a exhortar a otro hombre, creyendo, ¿verdad?, que está haciendo bien. Sin el Espíritu Santo usted puede correr más bien a esa persona en vez de traerla hacia el Señor. ¿Por qué? Porque lo está haciendo sin el Espíritu. O sea, usted lo puede decir en una forma con palabras ofensivas o ¿verdad?, con su actitud, pero con el Espíritu Santo ya es diferente, porque el Espíritu Santo es amor. Entonces el Espíritu Santo lo va a traer, ¿verdad?, con una exhortación, ¿verdad?, con sus palabras llenas de amor. Yo te perdono, le va a decir el Señor. Tú fallaste, pero yo te perdono. Pero aquel que no tiene el Espíritu Santo va a querer, ¿verdad?, hacerlo de otra manera. Pero Dios estaba en Cristo, continuando sus planes a través de, ¿verdad?, de Cristo. Dios estaba en Cristo, continuando sus planes a través de Cristo. Saliendo de Cristo, entra en la iglesia, continuando su obra a través de la iglesia. Ahora, por eso es, ¿verdad?, que la iglesia de Dios aquí en la tierra, que Él dijo que Él tendría una iglesia sin mancha, sin contaminación, ¿verdad?, sin nada malo. Entonces, allí es donde Dios va a continuar sus planes a través de una iglesia, ¿verdad?, que tenga el Espíritu Santo, porque para eso fue que Dios lo dio, para continuar en sus planes a través de la iglesia. Entonces, ya una iglesia, ¿verdad?, que va a levantarse con la pureza de su espíritu para continuar entonces Él obrando. Porque recuerde, el agente que Dios ha tomado aquí en la tierra para que continúe, hable su palabra y para que continúe sus planes, es el hombre. Entonces, por eso es que Dios, ¿verdad?, instituyó profetas, maestros, evangelistas, pastores, apóstoles, para Él continuar su obra, aparte de los otros dones, ¿verdad?, que da. Porque eso es que la palabra específica, y Él, en el libro de los Efesios, habla, ¿verdad?, que Dios nos dio a sus hijos, le dio una vocación y los eligió para continuar Él su obra aquí en la tierra. Por eso es que cuando usted sabe, ¿verdad?, qué posición tiene en el cuerpo de Jesucristo, entonces es una revelación que Dios le da, y eso es lo que Dios quiere que usted conozca. ¿Cuál es la obra que usted va a hacer aquí en la tierra, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo para continuar lo que Él comenzó? Dios estaba en Cristo continuando sus planes a través de Cristo, y saliendo de Cristo entra en la iglesia continuando su obra a través de la iglesia. Cuando estamos hablando de la iglesia, no es cualquier iglesia, es una iglesia que Él ha escogido, que ha predestinado, que salió de Él para continuar su ministerio. Ahora, ya sabemos lo que es el Espíritu Santo. Ahora, cuando pensamos en Dios, el Padre, como lo dijo aquí Jesús, que es su Padre, Dios, el Hijo como Jesús, Dios, el Espíritu Santo,
como lo llamaríamos hoy ahora, esto no significa que hay tres individuos distintos como Dios es. Eso significa que hay un Dios en tres oficios, pero es un solo Dios. Digámoslo de esta manera, todo lo que Dios fue, lo derramó en Cristo, por cuanto Él se vació a sí mismo y lo vertió en Cristo. Y Cristo fue la plenitud de la deidad corporalmente. Todo lo que Jehová fue, lo derramó en Cristo. Y todo lo que Cristo fue, lo derramó en la iglesia, no en un individuo, sino en el cuerpo entero. Allí en donde nosotros nos juntamos en unanimidad, es que tenemos poder. Todo lo que Dios fue, estuvo en Cristo, y todo lo que Cristo fue, está en ustedes. ¿En quién? En aquellos que tienen el Espíritu Santo en el alma. Porque ese es otro detalle. Usted puede tener el Espíritu Santo, una unción, ¿verdad?, en la carne y en el Espíritu. Pero cuando la tiene en el alma, y ese es un sello, y a usted es propiedad privada de Dios, y ahí en el corazón es donde habita Dios. Ahí es donde Él sella al hombre y a la mujer, y es propiedad privada. Y Pablo lo dice, ¿verdad? Ya nosotros no somos de nosotros. Hemos sido comprados con un precio muy alto. Hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo, que derramó allí en la cruz. Entonces, fíjese usted que hay tantas cosas profundas en la Biblia, que el nacimiento natural que nosotros hemos tenido a través de nuestra madre es algo parecido pero sobrenatural en lo que Dios hace, en lo que Dios hizo. Porque la mujer, cuando va a dar a luz, ¿verdad?, ella bota agua, sangre y la vida, ¿verdad que sí? Sale la vida del niño. Cuando a Jesús le dieron, aquel hombre le lanzó su costado, ahí salió sangre, agua y la vida de él. Ve que ahí está ese es el nacimiento sobrenatural que usted tiene. Porque la vida de él, ¿verdad?, cuando salió allí, ahí estábamos nosotros. Y él la repartió allá en Pentecostés. Y por eso fue que en Pentecostés hubo algo sobrenatural. ¿Cómo es que había tanta gente allí? Habían griegos y quizás italianos y habían hebreos. Y todos entendieron su lengua. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu Santo que le interpretaba la lengua. Porque allí, ¿verdad?, todos entendieron el lenguaje y estaban hablando de un lenguaje que era diferente, pero el Espíritu Santo estaba allí. Entonces vio cómo el nacimiento natural tipifica el nacimiento sobrenatural, porque allí estábamos nosotros en él. Por eso es que la Biblia dice, ¿verdad?, el que está en Cristo es hecho una nueva criatura. ¿Por qué? Porque tiene la vida de él. Y la vida de él lo hace nuevo a usted. No lo hace como común y corriente, nació un hombre con el pecado encima. No, hay un cambio en su vida. Por eso es que es tan necesario, ¿verdad?, el bautismo del Espíritu Santo, el nacer de nuevo, el corazón nuevo, el espíritu nuevo. Porque ahí es donde Dios puede trabajar con el hombre. Porque el hombre se pone manso y humilde de corazón, porque el Espíritu de Dios es amor, es gozo, es paz. Entonces, cuando el Espíritu Santo toma al hombre, a la mujer, esa mujer, ese hombre tienen una vida muy diferente, ¿verdad?, a la vida que ellos llevaban, a la vida con que nosotros nacimos. Ahora, ya sabemos, ¿verdad?, ciertas cosas de lo que es el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que todo lo que Cristo fue, lo derramó en su iglesia. Entonces, por cuanto Dios se hizo carne y moró en nosotros, entre nosotros, ¿quién se hizo carne? Dios se hizo carne. Y tuvo compañerismo con el hombre aquí, también con la carne.
Él dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Cómo participó? ¿Cómo participamos nosotros en carne? Pues porque nosotros no teníamos carne. Porque resulta que cuando Él hizo el primer hombre, a su imagen lo hizo, y Dios es un espíritu. Entonces ese hombre era un espíritu, ¿verdad que sí? Porque si lo hizo a su imagen, y Dios es espíritu, entonces el que hizo a su imagen primero era un espíritu. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que Dios lo vistió de carne, y ese fue el hombre, ¿verdad?, que cayó allá en el huerto del Edén. Entonces, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó. ¿Por qué? Porque Dios es un espíritu. Y Él se vistió de carne, y esa carne se llamó Jesús. Entonces, Él habló con nosotros aquí en la tierra. Él habló con el hombre aquí en la tierra, pero Dios es espíritu. Y la Biblia dice, no me verá ojo y vivirá, no me vea hombre y vivirá. Entonces, ese es el misterio, ¿verdad?, que la gente no entiende. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Cómo se manifestó? En una carne llamada Jesús. Por eso es que el diablo no pudo vencerlo a él cuando lo llevó allá y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Él engañó a Eva. A Adán no, él engañó a Eva, a la parte débil del hombre. Pero Adán llevó la culpa de su esposa porque la amaba. Y es un tipo perfecto también de que Cristo llevó la culpa de su novia porque la ama y estaba en él. Eva estaba en Adán y Dios la sacó y la puso aquí aparte, y esa fue la parte de Adán que cayó, la parte débil, la carne. Porque eso es lo que significa la mujer, la carne del hombre. Entonces, allí, ¿verdad?, vemos nosotros la grandeza de Dios, cómo Dios permitió estas cosas, porque sabemos por qué lo permitió. Pero ya eso es tu estudio, ¿verdad?, de saber por qué lo permitió, explicarle por qué Dios tenía unos planes para, después que ellos pecaran, los planes que tenía el Señor, pues algún día pues traemos ese estudio, que es tan importante conocerlo porque Dios lo ha revelado. Y por su gracia pues sabemos cuál fue el propósito. Entonces quiere decir que por cuanto Dios se hizo carne y moró entre nosotros, en 1 Timoteo 3:16 dice eso, si lo están, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué fue manifestado? Porque no era carne, era un espíritu, y Él se vistió de carne para que el hombre lo conociera, y esa carne se llamó Jesús. Por eso, ¿verdad?, nosotros sabemos que Él como hijo, ¿verdad?, tenía esa virtud como hijo, y Él quería ser hijo, Él quería ser padre, Él quería ser hermano de nosotros, Él quería, ¿verdad?, convivir con el hombre. Ahora Él se vistió de carne, y Dios fue manifestado en carne, y nosotros lo palpamos. Dios, Jehová, hecho carne, y caminó sobre la tierra, y nosotros le vimos con nuestros propios ojos. Y saben, ¿verdad?, ustedes que el capítulo 14 de Juan, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Está hablando un discípulo del Señor que andaba con Él, ¿verdad?, para arriba y para abajo. Por eso estamos hablando, ¿verdad?, que es un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y Él se quiso vestir de carne para habitar con nosotros aquí en la tierra. Y saben ustedes que ese mismo espíritu, ese capítulo 14 de Juan, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, nos vamos a quedar tranquilos, porque sabemos que tú tienes un Padre, pero ¿dónde está? Jesús dijo, tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido. Fíjate usted la respuesta.
tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. Cuando me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Y cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dios fue hecho carne. Entonces, ¿cómo es, verdad? Felipe, por supuesto, no le había sido revelado quién era él. Pero aquí está diciéndolo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces. Yo y el Padre una sola cosa somos. Entonces, ¿por qué, verdad? Yo tengo que decir que hablan de la Santísima Trinidad, que Dios son tres divinas personas. La Biblia no habla eso. Yo no he visto en la Escritura de eso, que Dios son tres divinas personas. La Biblia lo que dice es que Dios es uno manifestado, ¿verdad?, en carne. Ahora aquí está el Padre, fue Dios sobre usted, y estamos diciendo lo hemos sido desde Adán. Dios el Padre estuvo sobre Moisés y los hijos de Israel en una columna de fuego. Luego Dios con nosotros en Cristo, caminó con nosotros, habló con nosotros, comió con nosotros, durmió con nosotros, Dios sobre nosotros. Ahora Dios con nosotros y ahora Dios en nosotros. ¿Está viendo lo que significa entonces el Espíritu Santo? Si usted no tiene el Espíritu Santo, entonces Dios no está en usted. Porque Dios es Espíritu y Él, ¿verdad?, quiere que usted sea sellado con su Espíritu, usted sea propiedad de Él. Ya usted no pertenece a usted porque usted fue comprado con sangre ahí en la cruz. Pablo dice, ya vosotros no sois nuestros, somos comprados, somos de Él. Él nos compró con su sangre preciosa que la derramó en la cruz del Calvario. Ahora, Dios en nosotros, todo lo que Dios fue, vino en Cristo, y todo lo que Cristo fue, vino a la iglesia. Entonces quiere decir que esa iglesia tiene que tener el Espíritu Santo, tiene que tener a Dios, porque para eso fue dado el Espíritu Santo, porque Él quiere seguir sus planes, Él quiere seguir manifestándose aquí en la tierra a través de una iglesia que Él ha limpiado, le ha quitado la mancha, le ha quitado todo lo corrupto, para que entonces el mundo vea a Dios como vio a Cristo, ¿verdad? Como vieron a Dios en Cristo, así el mundo va a tener que ver a Dios en una iglesia que Él ha limpiado, ¿verdad?, con su palabra, y le ha lavado sus pecados con su sangre. Por eso estamos hablando de una manifestación sobrenatural que tiene que haber aquí en la tierra, en una iglesia muy diferente a una iglesia que no ha nacido de nuevo. Por eso es la diferencia, y al usted, ¿verdad?, tener el Espíritu Santo, a usted no lo va a creer mucha gente, porque usted viene siendo de otro reino. Usted viene siendo muy diferente, su vocabulario, su manera de actuar, su manera de hablar, no va a ser como el mundo, sino un lenguaje muy diferente al mundo. Por eso al Señor lo miraron muy extraño. ¿De dónde salió este? ¿Quién será este? Que no se ha identificado en ninguna de las iglesias. Estamos hablando de iglesia, estamos hablando de denominaciones, de sistemas del hombre. Porque hay una iglesia nacida de Dios, pero hay muchas iglesias nacidas de los sistemas del hombre que el hombre ha desechado y ha rechazado hasta hoy, ¿verdad?, la dirección del Espíritu Santo, que es lo que tenemos, ¿verdad?, que tener, porque usted y yo, como hombres, no podemos hacer lo que el Espíritu Santo hace, porque es algo sobrenatural. Entonces, cuando el hombre tiene el Espíritu Santo, ese hombre, ¿verdad?, y esa mujer van a ser guiados por el Espíritu y van a hacer como el Espíritu dice que se haga. Y
todas las veces que el Espíritu le va a hablar a usted es muy diferente a como el hombre le va a hablar, porque el Espíritu es muy diferente, ¿verdad?, a lo que el hombre es. Por eso hay controversia, hay dificultades, porque eso fue lo que pasó con Jesús. A Jesús lo despreciaron. ¿Por qué? Porque Él no se identificó con ninguna organización en su tiempo, ni sistemas de hombre. Entonces, ¿quién es este? No, es que el Mesías tiene que ser fariseo, es que el Mesías tiene que ser seduceo, o el Mesías tiene que ser de los escribas, porque si no, no lo aceptamos. No, Él venía de arriba, Él no venía de aquí de la tierra. Entonces, eso es, ¿verdad?, lo que necesitamos, el Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad. Porque la palabra lo dice, ¿verdad? Cuando venga el Espíritu de verdad. Ahora, cuando estamos hablando cuando la Biblia habla de que hay espíritu de verdad, es porque hay espíritu de mentira. Entonces, ¿cómo sé yo cuando el Espíritu de Dios me está diciendo la verdad? Vamos a la Escritura y verifiquemos si ese Espíritu, ¿verdad?, está diciendo conforme a cómo Él lo inspiró. Porque el que inspiró la Biblia fue el Espíritu Santo. Y el que tiene la interpretación de la Biblia fue el que inspiró, que es el Espíritu Santo. Entonces vamos a verificar, vamos aquí al patrón, que es la Biblia, para ver si compagina correctamente con ese Espíritu. Por eso es que la Biblia dice, creo que Timoteo, que dice, ¿verdad?, que tenemos que mirar qué espíritu es el que nos está hablando. Que discernamos los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia no es clara. Por eso que esa es una de las virtudes que el cristiano debe tener, discernimiento de los espíritus. Porque todo espíritu que diga que Dios no ha venido en carne, ese no es de Dios. Pero todo espíritu que diga que ha venido en carne, ese es el Espíritu de Dios. Y sabemos que el espíritu que dice que no ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Entonces, cuando usted ve, ¿verdad?, que Dios está aquí en la tierra, está en una iglesia, y esa iglesia está vestida de carne, y ahí está Dios en esa iglesia, porque las manifestaciones de esa iglesia no son del hombre, son sobrenaturales. Entonces, cuando la Biblia es clara, ¿verdad?, el programa de Dios es claro, que Él iba a edificar una iglesia y la iba a llevar a perfección, era a través de los ministerios que Él mismo constituyó, no que el hombre constituyó, sino que Dios constituyó, ¿verdad?, y dones para llevar a esa iglesia a la perfección. Ahora, usted puede tener otro programa. No quiere aceptar el programa de Dios, usted lo puede hacer, pero eso no va a llevar a ninguna parte. El programa que vale es el que Dios dice que es. Entonces, por eso estamos hablando de que cuando Dios hace algo, a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, va a haber controversia. ¿Por qué? Porque el hombre quiere tener su programa y dejar el programa de Dios, cuando el que vale es el programa de Dios, porque Dios no sea todo hombre mentiroso, más Dios verdadero. Entonces el Espíritu Santo ha sido enviado con el propósito de que Dios more en su iglesia. Y Dios va a morar en su iglesia, como hablamos ya. Su Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que va a hacer ese trabajo. Le va a dar a usted un corazón nuevo, le va a dar a usted un espíritu nuevo, para Él entonces colocar su espíritu allí y comenzar entonces a obrar cosas sobrenaturales. Ahora, cuando los hombres se mofan de usted, no se están mofando de usted, se están mofando de Él, quien lo ha enviado a usted. Por eso Jesús dijo, bienaventurados sois cuando dijeren de vosotros falsamente todo mal por causa de mi nombre.
no de mis nombres, sino de mi nombre. Bienaventurados sois. Y de nuevo, todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuándo va a padecer usted persecución? Cuando tenga el Espíritu Santo, porque usted va a actuar de una manera muy diferente a como el hombre natural sin el Espíritu actúa. Eso es Biblia, mi hermano, y por eso todo el mundo no lo va a creer a usted. Si tiene el Espíritu Santo, porque su vocabulario, su manera de ser es muy diferente al hombre común y corriente natural que no tiene el Espíritu. Entonces, cuando Dios se dio a conocer en Cristo, ellos le odiaron. ¿Quién fue que más odió? La iglesia. La iglesia fue la que más le odió. Ella le odió a él más que el borracho. Ellos le odiaron más que toda otra persona. Fue la iglesia la que más le odió a él. Por consiguiente, cuando ustedes vean Cosmos, que es el orden del mundo, el orden mundial, él no le conoció. Significa la así llamada iglesia que no le conoció. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los llamados a recibir al Mesías cuando vino? Aquellos religiosos que estaban en ese tiempo allá en Israel. ¿Pero le conocieron? No, no le conocieron. ¿Conoce usted al Mesías hoy? ¿Lo reconoce como su Dios? Es la misma historia de lo que pasó en Israel, está pasando hoy entre los gentiles, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el Mesías está aquí en la tierra y no saben que está aquí en la tierra. El Mesías llegó a Israel y lo crucificaron y lo mataron. Hicieron vejámenes porque no conocieron el día de su visitación. Hoy quiera Dios y le abra los ojos a muchos. Hoy está Dios aquí en la tierra, vestido de carne, pero no le quieren creer. Entonces, cuando usted vea las manifestaciones naturales, sobrenaturales, que suceden en una iglesia, como por ejemplo, podemos nombrar algunas. Cuando Dios toma un hermano o una hermana con el Espíritu Santo y dice lo que otro está pensando, ¿quién es? ¿El hermano o el Espíritu Santo? Dios en carne todavía aquí en la tierra. Dios en carne aquí en la tierra manifestando sus poderes a través de una iglesia que Él ha limpiado con su palabra y ha lavado sus pecados con su sangre. Pero ¿qué pasa? No que yo lo conozco. Ese era esto, ese era aquello, sí, pero es que Dios lo ha limpiado. Ahora Él lo toma para sí, para manifestarse aquí en la tierra. Y eso es lo que lamentablemente, mi hermano y mi hermana, ha sucedido. Porque usted ve la estructura humana de aquella persona, pero no ve lo que hay detrás de esa persona. Eso fue lo que pasó en Israel. Vieron a un hombrecito sencillo, que dice la Biblia, no hay hermosura en él, no tiene ningún atractivo para que le deseemos. Ese fue el que Dios usó para manifestarse, que fue su Hijo Jesús. ¿Vio cómo se repite la historia? Entonces, ¿qué estamos haciendo?
conocemos las cosas sobrenaturales de Dios o no las queremos conocer y la vemos y no la queremos conocer, como en su tiempo. Él resucitó muertos, sanó enfermos, libertó endemoniados y todavía, viendo eso, no le creyeron. Lamentablemente, pues, se repite la historia, pero usted y yo sabemos hoy, ¿verdad?, que Dios está aquí en la tierra. Reconozcámoslo por sus obras, porque lo está haciendo. Dios les bendiga, pues, yo creo que esto se va a prolongar más porque es interesante. Hasta a mí me interesa. Entonces vamos a orar, ¿verdad? Y que sabemos que el Señor está con nosotros. Pues yo quiero, ustedes que me están escuchando, pues, si esta palabra, ¿verdad?, es de Dios, usted busque, escudriñe las Escrituras y vea qué es lo que estamos hablando. Pues vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque esta tu palabra expuesta, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo llevará esta tu palabra a aquellos que abren sus corazones para recibirla, porque hay una bendición, Señor. Te rogamos pues que abra sus corazones y que ellos vean a través de tu palabra que tú estás aquí en la tierra haciendo las mismas obras que tú hiciste ahí en tu pueblo. Gracias te damos, Señor. Y ahora aquellos que oyen, Señor, sabemos que hay necesidades en sus almas y pueden haberlas en su cuerpo enfermos, pero tú ya hiciste esa obra y esa obra fue consumada. Yo soy Jehová, tu sanador. Si ellos toman tu palabra, Señor, tú los sanas, porque han tenido fe en tu palabra. Bendícelos, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que reciban, Señor, esta tu palabra. Gracias te damos. Se ha hecho como te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, el Señor les guarde. Continuamos con este estudio después. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.